¿Te has preguntado si finalmente es seguro regresar a ese El Salvador que dejaste hace años por la violencia? En 2026, El Salvador acumula ya 20 días seguidos sin un solo homicidio. Parece imposible, ¿verdad? Hoy vamos a analizar con datos verificables, testimonios reales y múltiples perspectivas si realmente puedes regresar con tranquilidad o si hay aspectos que debes conocer antes de tomar esa decisión. Estamos en enero de 2026 y El Salvador se presenta al mundo como el país más seguro del hemisferio occidental. Las cifras son impresionantes, solo 82 homicidios en todo el año 2025. Para que tengas perspectiva, en 2015 hubo 6.656 asesinatos en el mismo país. Estamos hablando de una reducción del 98%. Es una transformación que parece casi milagrosa. Pero como siempre, la realidad es más compleja que los titulares. Hay luces y sombras. Hay logros innegables y también preocupaciones serias. Y nuestro objetivo hoy es darte toda la información para que tú mismo puedas decidir. Vamos a empezar por el contexto histórico porque para entender lo que está pasando ahora necesitas saber de dónde viene El Salvador. Durante décadas, El Salvador fue sinónimo de violencia extrema. La Guerra Civil de 1980 a 1992 dejó más de 75.000 muertos. Cuando terminó el conflicto, muchos pensaron que finalmente habría paz. Pero lo que vino después fue en muchos sentidos peor. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que se habían formado en Los Ángeles durante los años 80 entre jóvenes salvadoreños refugiados, fueron deportadas en masa a El Salvador en los años 90. Estos pandilleros llegaron a un país destruido, sin oportunidades, con instituciones débiles. Y encontraron el terreno perfecto para expandirse. Durante los años 90 y 2000, las pandillas crecieron exponencialmente. Controlaban territorios, extorsionaban a comerciantes, transportistas, vendedores ambulantes. Si no pagabas la renta, te mataban. Simple y brutal. Los homicidios se dispararon. El Salvador se convirtió en uno de los países más violentos del mundo fuera de una zona de guerra. En 1995, la tasa de homicidios llegó a 141.7 por cada 100.000 habitantes. Bajó un poco en los años siguientes pero volvió a explotar en 2015 cuando alcanzó 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese año, El Salvador fue el país más peligroso del planeta. Imagina vivir en esas condiciones. Imagina ser comerciante y tener que pagar extorsión cada semana o arriesgarte a que te maten. Imagina ser conductor de autobús y saber que tu ruta pasa por territorios de pandillas rivales y cualquier día puede ser el último. Imagina ser padre o madre y tener miedo de que las pandillas recluten a tu hijo por la fuerza o lo maten si se niega. Esa era la realidad cotidiana de millones de salvadoreños. Por eso se iban del país. Por eso más de 2 millones de salvadoreños viven ahora en Estados Unidos. No se fueron buscando el sueño americano. Huyeron del infierno. Los gobiernos anteriores probaron distintas estrategias. El presidente Francisco Flores del Partido Arena implementó el Plan Mano Dura en 2003. Fue una política de represión masiva contra las pandillas. Metieron a miles de pandilleros en las cárceles. ¿El resultado? Las cárceles se convirtieron en universidades del crimen. Las pandillas se organizaron mejor desde adentro, reclutaron más miembros, consolidaron su control. La violencia no disminuyó, aumentó. El presidente Mauricio Funes del FMLN intentó otra estrategia, la tregua entre pandillas en 2012. Negoció secretamente con líderes de las pandillas para que dejaran de matarse entre ellos. Los homicidios cayeron dramáticamente durante un tiempo. Pero la tregua se rompió y la violencia regresó con venganza. En 2015 explotó todo. El presidente Salvador Sánchez Serén, también del FMLN, volvió a políticas de confrontación pero sin mayores resultados. Para 2019, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia, El Salvador seguía siendo extremadamente violento. La tasa de homicidios ese año fue de 36 por cada 100.000 habitantes. Todavía altísima comparada con cualquier país normal. Bukele llegó prometiendo cambios radicales. Y hay que reconocer que en sus primeros años hubo reducción de homicidios. En 2019 bajó a 36. En 2020 a 20. En 2021 a 18. Pero todavía era violencia significativa. Entonces llegó marzo de 2022. Entre el 24 y el 27 de marzo, El Salvador vivió una ola de violencia brutal. En 3 días hubo 92 asesinatos. Fue un pico de violencia coordinado que muchos interpretan como un mensaje de las pandillas mostrando su poder. La respuesta del gobierno fue inmediata y contundente.
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, controlada totalmente por el partido de Bukele, aprobó un régimen de excepción. ¿Qué significa esto? Es un estado de emergencia que suspende ciertas garantías constitucionales. Específicamente, se suspendió el derecho a ser informado de los motivos de tu detención, el derecho a asistencia legal inmediata, el plazo de 72 horas para la detención administrativa, y la inviolabilidad de correspondencia y telecomunicaciones. Con estas facultades extraordinarias, las fuerzas de seguridad comenzaron una operación masiva de captura de pandilleros. Y cuando digo masiva, es masiva. En menos de un año, detuvieron a más de 70.000 personas. Para noviembre de 2023, eran más de 90.000 detenidos. Ahora en 2026, la cifra oficial supera las 90.800 personas capturadas e identificadas como miembros de pandillas. El régimen de excepción que iba a ser temporal ha sido prorrogado 46 veces. Cada mes la Asamblea lo renueva. Lleva casi 4 años en vigencia. Ya no es una medida de emergencia temporal, es la nueva normalidad. Y aquí es donde empiezan las cifras que impresionan. Los homicidios colapsaron. En 2022, con el régimen de excepción vigente desde marzo, hubo 495 homicidios en total, una tasa de 7.8 por cada 100.000 habitantes. En 2023 cayó a 154 homicidios, una tasa de 2.4. En 2024 fueron 114 homicidios, tasa de 1.9. Y en 2025, solamente 82 homicidios en todo el año. Una tasa de 1.3 por cada 100.000 habitantes. Es la cifra más baja en la historia registrada de El Salvador. Para que tengas comparación, esa tasa de 1.3 es más baja que la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene aproximadamente 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Canadá tiene 2. El Salvador ahora tiene 1.3. Es más bajo que muchos países europeos. Según las estadísticas oficiales, El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina y uno de los más seguros del mundo. Y no es solo la cantidad, es también la consistencia. En 2025 hubo 303 días sin homicidios. Más de 300 días en que no hubo un solo asesinato en todo el país. En 2026, los primeros 20 días del año no tuvieron ningún homicidio. El gobierno atribuye esto completamente al Plan Control Territorial y al régimen de excepción. El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, dice que ahora El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental. El fiscal general, Rodolfo Delgado, afirma que el 100% de los homicidios fueron resueltos, que no hay impunidad. Cada crimen tuvo responsables identificados, procesados y llevados ante tribunales. Y aquí viene otro dato importante del gobierno: de los 82 homicidios de 2025, ninguno estuvo vinculado a pandillas. 43 están relacionados con intolerancia social, 31 con intolerancia familiar, 8 con delincuencia general. Más del 50% están relacionados con ingesta de alcohol previa al homicidio. La mayoría fueron cometidos con arma blanca. Son crímenes pasionales, peleas entre vecinos, violencia doméstica. No es violencia organizada de pandillas. Esto es crucial. El gobierno argumenta que desarticuló completamente las estructuras pandilleriles. Las pandillas ya no operan. Ya no controlan territorios. Ya no extorsionan. Ya no reclutan. Ya no matan. Han sido eliminadas como amenaza. Y la evidencia anecdótica parece respaldarlo. Si hablas con salvadoreños que viven en el país, la mayoría te dirá que la transformación es real y palpable. Comerciantes que antes pagaban extorsión ya no pagan nada. Transportistas que operaban con miedo ahora trabajan tranquilos. Barrios que eran inaccesibles ahora son seguros. La gente sale a caminar por la noche sin miedo. Familias van a playas que antes eran territorio pandillero. Jóvenes pueden usar el transporte público sin riesgo de reclutamiento forzado. Esta percepción de seguridad se refleja en las encuestas. Antes de Bukele, las encuestas mostraban que para el 70% de los salvadoreños la delincuencia era el problema principal del país. Ahora en 2026, solo el 4.3% dice que la delincuencia es el problema principal. Es un cambio radical en la percepción. Y esa percepción está impactando otros aspectos. El turismo en El Salvador está explotando. En 2025, El Salvador recibió 4.1 millones de visitantes internacionales. 4 millones. Es un récord histórico absoluto. El aeropuerto procesó 5.2 millones de pasajeros. Y lo más importante, el 83% de esos visitantes hicieron al menos una pernoctación.
No es solo gente de paso, es gente que viene específicamente a El Salvador. ¿De dónde vienen? El 37% de Estados Unidos. El 33% de Guatemala. El 17% de Honduras. Pero también están llegando de más lejos, europeos, asiáticos, australianos. Todos quieren conocer el milagro salvadoreño. Las playas de Surf City están llenas. La Ruta de las Flores tiene hoteles con 100% de ocupación. El centro histórico de San Salvador, que antes nadie visitaba por peligroso, ahora recibe cientos de miles de turistas. Los parques nacionales, las rutas de senderismo, los volcanes, todo está lleno. El turismo generó más de $3.500 millones en divisas en 2025. Es uno de los sectores más dinámicos de la economía. Y una parte importante de ese turismo es la diáspora salvadoreña que está regresando. Miles de salvadoreños que llevan décadas sin volver están finalmente visitando su país. Están trayendo a sus hijos nacidos en Estados Unidos para que conozcan sus raíces. Están comprando propiedades. Están abriendo negocios. Están invirtiendo. El 16.4% de los salvadoreños en Estados Unidos visitó El Salvador en 2023. Y muchos dejaron remesas en efectivo durante su visita, con un promedio de $861. Esto ha crecido. En las fiestas de Navidad y Año Nuevo de 2025 a 2026, el aeropuerto recibió oleadas de salvadoreños de la diáspora regresando a reencontrarse con sus familias. Los testimonios son emotivos. Alexandra Sol, salvadoreña residente en Los Ángeles, dice: todo está espectacular, limpio, ordenado, cada trámite con su proceso ágil, la gente es muy amable. Tengo planes de ir a lugares que jamás imaginé visitar como el centro histórico y todos los lugares turísticos, sin miedo. Gisela Reyes Roque desde Nueva York, que volvió tras 10 años, extrañaba demasiado. La cultura, la comida, compartir con la familia. Hoy se siente bonito andar aquí, conocer lugares nuevos. Luis David Mazariego, que llegó desde Nueva York, la primera vez tardé 14 años en regresar. Ahora ya vengo más seguido. Gerardo Montoya, visitante extranjero: El Salvador es uno de los mejores de Centroamérica, y eso nos motiva a venir aquí y ver el ejemplo de este país. Estos testimonios se repiten una y otra vez. La gente habla de sorpresa, de emoción, de no poder creer el cambio. Muchos dicen que es un país completamente diferente al que dejaron. Que pueden caminar tranquilos, que pueden sacar el celular en la calle sin miedo, que pueden ir a restaurantes sin preocupación. Entonces, basándose en todo esto, la respuesta a la pregunta de si es seguro regresar a El Salvador en 2026 parecería ser un rotundo sí. Las estadísticas de homicidios son las más bajas de la historia. La percepción de seguridad es altísima. Millones de turistas están visitando. La diáspora está regresando. Todo parece indicar que es seguro. Pero ahora necesitamos hablar del otro lado de la historia. Porque hay aspectos muy preocupantes que también debes conocer. El régimen de excepción ha logrado esa reducción dramática de violencia, pero a un costo muy alto en términos de derechos humanos. Y aquí es donde entramos en territorio controversial porque dependiendo de tu perspectiva política, vas a interpretar esto de manera muy diferente. Vamos a presentar los hechos documentados por organismos internacionales de derechos humanos. Tú decides qué peso darles. Desde marzo de 2022 hasta ahora, se han detenido más de 90.000 personas. El Salvador tiene aproximadamente 6 millones de habitantes. Esto significa que 1.5% de toda la población está en prisión. Es la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Más alta que Estados Unidos. Más alta que cualquier país. De esas 90.000 personas detenidas, aproximadamente 8.000 han sido liberadas después de que se comprobó su inocencia. 8.000 personas fueron detenidas, procesadas, encarceladas, y luego se determinó que no tenían nada que ver con pandillas. Es un margen de error del 8.8%. Casi 9 de cada 100 detenidos eran inocentes. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de Naciones Unidas han documentado patrones de violaciones sistemáticas. Vamos a resumir sus hallazgos principales. Primero, detenciones arbitrarias masivas. Según estas organizaciones, muchas detenciones se realizaron sin orden judicial, sin investigación previa, basadas en denuncias anónimas, en la apariencia de la persona como tener tatuajes, o simplemente por vivir en comunidades estigmatizadas por la pobreza y la presencia histórica de pandillas. Policías han admitido en entrevistas con estas organizaciones que tenían cuotas diarias de detenciones.
Debían capturar cierto número de personas por día. Segundo, violación del debido proceso. Las audiencias judiciales se realizaron en grupos de hasta 500 personas simultáneamente. 500 personas procesadas al mismo tiempo en una sola audiencia. Con jueces de identidad reservada, es decir, con la cara tapada. Los detenidos apenas tuvieron acceso a abogados. En muchos casos vieron a su defensor público por primera vez minutos antes de la audiencia. No se les informó adecuadamente de los cargos. No hubo presentación de pruebas individualizadas. Simplemente se les acusó de pertenecer a pandillas y se les aplicó prisión preventiva automáticamente. Tercero, prisión preventiva indiscriminada. Más de 51.000 personas fueron enviadas a prisión preventiva, es decir, están en la cárcel esperando juicio. En circunstancias normales, la prisión preventiva debe usarse solo en casos excepcionales cuando hay riesgo de fuga o de obstrucción de justicia. Aquí se aplicó de manera automática a todos. Y no hay límite de tiempo. Las reformas legales aprobadas por la Asamblea eliminaron los límites de duración de la prisión preventiva para delitos asociados a pandillas. Hay gente que lleva casi 4 años en prisión preventiva sin juicio definitivo. Cuarto, condiciones inhumanas de detención. La población carcelaria pasó de 39.000 personas en marzo de 2022 a más de 100.000 actualmente. Eso es más de 3 veces la capacidad oficial. El hacinamiento es del 350% según organizaciones locales. Las condiciones son deplorables. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado casos de tortura y tratos crueles y degradantes. Personas obligadas a permanecer arrodilladas bajo el sol por horas, hacer sentadillas desnudos, golpizas, falta de atención médica adecuada, alimentación insuficiente. Quinto, muertes bajo custodia estatal. Hasta diciembre de 2024, se habían registrado más de 300 muertes de personas detenidas en las cárceles durante el régimen de excepción. 300 personas que entraron vivas a la cárcel y salieron muertas. Organizaciones locales y movimientos de víctimas documentan cada caso. Las causas oficiales son variadas: enfermedades, peleas entre reos, etc. Pero organizaciones de derechos humanos alegan que muchas muertes se deben a tortura, malos tratos y falta de atención médica. El gobierno no ha investigado estas muertes de manera transparente. Sexto, desapariciones forzadas. Se han registrado más de 327 casos de desapariciones forzadas. Personas que fueron detenidas, sus familias no supieron dónde estaban durante semanas o meses, no pudieron comunicarse con ellas, no supieron si estaban vivas o muertas. En algunos casos eventualmente aparecieron en alguna cárcel. En otros casos, sus familias nunca volvieron a saber de ellos. Séptimo, detención de menores de edad. Human Rights Watch documentó casos de niños y adolescentes detenidos arbitrariamente, torturados, sometidos a condiciones deplorables, mezclados con adultos en los días iniciales de su detención. Menores sin acceso a abogados, sin contacto con sus familias, sin la protección especial que el derecho internacional exige para niños. Octavo, represión de voces críticas. Defensores de derechos humanos, periodistas, activistas que documentan violaciones han sido hostigados, vigilados, amenazados y en algunos casos detenidos arbitrariamente. Organizaciones denuncian el uso de agentes encubiertos, campañas de difamación en redes sociales, intentos de criminalizar su trabajo. El caso más reciente es el de Verónica Delgado, una madre buscadora que fue capturada en marzo de 2024. Organizaciones locales documentan 34 casos de personas defensoras criminalizadas. Noveno, opacidad y secreto. El gobierno declaró bajo reserva la información sobre detenidos, procesos judiciales, muertes bajo custodia, uso de fondos públicos. No hay transparencia. Organismos internacionales y nacionales que solicitan información no la reciben. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información detallada al Estado salvadoreño. Algunas preguntas nunca fueron respondidas. La información proporcionada fue incompleta. Décimo, cooptación del sistema judicial. La independencia judicial ha sido gravemente erosionada. En 2021, antes del régimen de excepción, la Asamblea Legislativa controlada por Bukele destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. Nombró a personas afines al gobierno. Desde entonces, el Poder Judicial no actúa como contrapeso. Las peticiones de habeas corpus, que son el recurso legal para cuestionar detenciones ilegales, simplemente no se procesan.
Entre marzo de 2022 y marzo de 2023, la Sala de lo Constitucional admitió solo el 1% de las peticiones de habeas corpus. Estos son los hallazgos de organismos internacionales reconocidos. No son invenciones de enemigos políticos de Bukele. Son documentaciones sistemáticas hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Human Rights Watch, por Amnistía Internacional, por expertos de Naciones Unidas. El informe de la CID publicado en septiembre de 2024 es particularmente devastador. Concluye que el régimen de excepción ha resultado en detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas, violaciones al debido proceso, tortura, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas. La CID emitió 22 recomendaciones al Estado salvadoreño. El gobierno no las ha implementado. Entonces aquí está el dilema moral y práctico. Por un lado, hay una reducción dramática e innegable de la violencia pandilleril. Las extorsiones cesaron. Los asesinatos colapsaron. La gente puede vivir tranquila. Por otro lado, hay violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Miles de personas inocentes fueron detenidas arbitrariamente. Cientos murieron bajo custodia del Estado. No hay debido proceso. No hay controles democráticos. El gobierno ha concentrado todos los poderes sin contrapesos. ¿Cómo pesas esto? Depende de tu perspectiva. Si eres alguien que vivió décadas bajo el terror de las pandillas, que pagaba extorsión, que perdió familiares asesinados, que no podía salir de su casa sin miedo, probablemente piensas que valió la pena. Probablemente dices que las pandillas no merecen derechos humanos, que son criminales que causaron tanto sufrimiento que no hay por qué lamentarse si ahora sufren ellos. Que algunos inocentes pagaron el precio, pero es el costo de recuperar la paz. Que es mejor tener seguridad sin democracia perfecta que tener democracia con inseguridad. Si eres alguien que valora profundamente el Estado de Derecho, las garantías constitucionales, los controles y balances democráticos, probablemente estás profundamente preocupado. Probablemente piensas que ningún fin justifica estos medios. Que un Estado que detiene arbitrariamente, que tortura, que mata bajo custodia, que elimina el debido proceso, es un Estado peligroso. Que hoy usa esos poderes contra pandilleros pero mañana podría usarlos contra cualquiera. Que la concentración de poder sin contrapesos es el camino al autoritarismo. Que 8.000 inocentes detenidos no es un margen de error aceptable. Y aquí está la verdad incómoda, ambas perspectivas tienen puntos válidos. La seguridad importa. La gente tiene derecho a vivir sin miedo a ser extorsionada o asesinada. Los derechos humanos también importan. Ninguna persona debe ser detenida sin pruebas, torturada o muerta bajo custodia del Estado. No debería ser una elección entre seguridad o derechos. Deberían ser seguridad y derechos. Pero en la práctica, El Salvador eligió seguridad a expensas de derechos. Y la pregunta que tú tienes que responder es, ¿estás dispuesto a aceptar ese trade-off? Ahora, volvamos a la pregunta práctica que te trajo aquí, ¿es seguro regresar a El Salvador en 2026? Definamos qué significa seguro. Si te preguntas si es probable que te asalten, te extorsionen o te maten, la respuesta es no. Las probabilidades de ser víctima de violencia delictiva en El Salvador en 2026 son bajísimas. Estadísticamente más bajas que en muchas ciudades grandes de Estados Unidos o Europa. Si vas como turista, si regresas a visitar a tu familia, si estás considerando invertir, desde el punto de vista de seguridad física frente al crimen común, es seguro. Millones de personas están yendo y la inmensa mayoría tiene experiencias positivas. Pero hay matices importantes. Si eres una persona común, un turista, un profesional, un inversionista legítimo, probablemente no tendrás problemas. Si no tienes tatuajes, si no vives en comunidades estigmatizadas, si no encajas en el perfil de sospechoso según las autoridades, estarás bien. Pero si eres activista de derechos humanos, periodista crítico del gobierno, defensor de víctimas del régimen de excepción, tu situación es diferente. Hay riesgo de hostigamiento, vigilancia, potencialmente detención arbitraria. Si tienes tatuajes, especialmente tatuajes que puedan parecer de pandillas aunque no lo sean, debes tener mucho cuidado. Ha habido casos de personas con tatuajes inocentes detenidas por sospecha. Si tienes antecedentes penales de cualquier tipo, incluso menores, también estás en riesgo. El perfil de sospechoso es amplio. Si vives o planeas vivir en barrios pobres con historial de presencia pandilleril, estás en zona de riesgo. Las redadas siguen ocurriendo en esas comunidades. Si eres joven, hombre, de barrio pobre, eres perfil de riesgo. No importa que seas inocente. Hay un sesgo de clase muy marcado en cómo se aplica el régimen de excepción. Los barrios ricos no sufren redadas. Los barrios pobres sí.
También debes considerar la situación política más amplia. El Salvador bajo Bukele se ha convertido en un régimen cada vez más autoritario. No es una democracia liberal con separación de poderes e instituciones independientes. Es un sistema donde el Ejecutivo controla todo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, la Fiscalía, las fuerzas de seguridad. No hay controles ni contrapesos. Bukele ganó la reelección en 2024 con más del 84% de los votos a pesar de que la Constitución prohibía la reelección consecutiva. La Sala de lo Constitucional controlada por jueces afines simplemente reinterpretó la Constitución para permitirlo. Los medios de comunicación críticos han sido cerrados o forzados al exilio. Periodistas han sido acusados de delitos. El acceso a información pública está bloqueado. Las ONGs de derechos humanos operan bajo presión constante. La libertad de expresión está limitada. Si criticas públicamente al gobierno, especialmente en redes sociales, puedes ser señalado, amenazado, o peor. Entonces, si valoras vivir en una democracia con libertades políticas plenas, El Salvador en 2026 no es eso. Si no te importa mucho la política y solo quieres vivir tranquilo sin ser víctima de crimen, entonces está bien. Otra consideración, la sostenibilidad a largo plazo. ¿Es sostenible tener más del 1.5% de tu población en prisión? ¿Es sostenible mantener un régimen de excepción indefinidamente? ¿Qué pasa cuando eventualmente tengan que liberar a decenas de miles de personas? ¿Están siendo rehabilitadas o solo encerradas? No hay programas serios de reinserción. No hay estrategia clara de qué hacer con toda esa gente cuando salgan. Además, ¿realmente se eliminó el problema de las pandillas o solo se suprimió? En el pasado, las treguas y las políticas de mano dura lograron reducciones temporales de violencia que luego explotaron. ¿Podría pasar de nuevo? Los escépticos argumentan que las pandillas simplemente están en suspenso, que sus estructuras fueron desarticuladas pero no eliminadas, que están esperando en las cárceles, que eventualmente encontrarán manera de reorganizarse, que la violencia podría regresar. El gobierno dice que no, que las pandillas fueron completamente desmanteladas, que ya no existe el liderazgo ni la capacidad operativa. Es difícil saberlo con certeza porque no hay información independiente. Todo es opaco. También está la cuestión de la economía. El Salvador tiene problemas económicos estructurales que no se han resuelto. La dependencia de remesas es extrema. El crecimiento económico es bajo. La inversión extranjera directa es la más baja de Centroamérica. La deuda pública es muy alta. El experimento con Bitcoin ha sido en gran medida un fracaso con adopción mínima. La pobreza sigue siendo alta. El desempleo juvenil es significativo. Entonces, aunque hay más seguridad, las oportunidades económicas no han mejorado proporcionalmente. Mucha gente todavía no ve futuro económico en El Salvador. Entonces, volviendo a tu decisión personal. Si estás en la diáspora y estás considerando regresar a visitar, la respuesta es sí, es seguro para una visita. Millones lo están haciendo. Aprovecha para reconectar con tu país, con tu familia, con tu cultura. Verás un El Salvador muy diferente al que dejaste. Más limpio, más ordenado, más tranquilo. Podrás ir a lugares que antes eran impensables. Podrás disfrutar las playas, los volcanes, la comida, sin miedo. La experiencia será muy positiva desde el punto de vista de seguridad física. Si estás considerando regresar a vivir permanentemente, piénsalo más. Pregúntate por qué quieres regresar. Si es por nostalgia, porque extrañas tu tierra, porque quieres estar con tu familia, esas son razones válidas. Si es porque crees que hay oportunidades económicas, investiga bien qué oportunidades específicas tienes. Si tienes capital para invertir, hay sectores como turismo que están creciendo. Si tienes habilidades especializadas, puede haber demanda. Pero si esperas encontrar un mercado laboral robusto con muchas opciones, vas a decepcionarte. Si estás considerando regresar porque idealizas el nuevo El Salvador que ves en redes sociales, ten cuidado. Las redes sociales muestran lo mejor. Muestran las playas hermosas, los restaurantes nuevos, los centros comerciales modernos. No muestran los barrios pobres donde la mayoría vive. No muestran las cárceles hacinadas. No muestran a las familias de los detenidos injustamente. No muestran la falta de oportunidades económicas. La realidad es más compleja. Si estás considerando regresar para invertir en un negocio, evalúa cuidadosamente. El clima de seguridad es positivo para negocios. Pero también considera la estabilidad institucional a largo plazo, la seguridad jurídica, la dependencia del régimen actual. ¿Qué pasa si el modelo de Bukele eventualmente colapsa? ¿Qué pasa si hay cambio político? ¿Tu inversión está protegida por instituciones fuertes o depende de la voluntad del mandatario? Estas son preguntas importantes. Si tienes hijos, piensa en su educación.
¿Qué calidad de educación ofrece El Salvador? ¿Qué oportunidades universitarias hay? ¿Qué perspectivas de futuro tendrán? Muchos salvadoreños quieren regresar por nostalgia, pero sus hijos nacidos en Estados Unidos no tienen conexión emocional con El Salvador. Para ellos sería una mudanza a un país extranjero con menos oportunidades. Eso genera conflictos familiares. Un consejo práctico: si estás considerando regresar permanentemente, prueba primero con visitas extendidas. Pasa 3 meses, 6 meses en El Salvador. Vive el día a día. No solo las vacaciones en hoteles. Vive en una casa normal, en una comunidad normal. Ve cómo es realmente. Habla con gente local. Entiende los desafíos. Después de vivir esa experiencia, podrás tomar una decisión más informada. Y ahora hablemos de algunas recomendaciones específicas de seguridad si decides regresar. Aunque El Salvador es mucho más seguro que antes, siempre hay precauciones básicas. No hagas alarde de riqueza. No muestres joyas costosas, relojes de lujo, fajos de dinero. Aunque el riesgo de robo es bajo, no hay por qué llamar la atención. En áreas urbanas, mantén atención a tu entorno. Evita caminar solo por zonas aisladas de noche. Usa taxis o Uber en lugar de transporte público nocturno. Si rentas carro, no dejes objetos de valor visibles adentro. Si tienes tatuajes visibles, considera cubrirlos con ropa cuando estés en espacios públicos o interactuando con autoridades. No es justo, pero es la realidad. Las autoridades hacen perfilamiento racial y de clase. Evita confrontaciones con autoridades. Si te paran policías o militares, sé cortés, coopera, no discutas. No es momento de defender tus derechos. Haz lo que te piden, responde sus preguntas, y sigue adelante. Si tienes documentos de identidad, llévalos siempre. Si eres salvadoreño naturalizado estadounidense o con doble nacionalidad, lleva ambos pasaportes. Registra tu presencia con el consulado de tu país si eres extranjero o ciudadano estadounidense. Así pueden contactarte en caso de emergencia. Contrata un seguro de viaje que cubra emergencias médicas. El sistema de salud pública en El Salvador es limitado. Si tienes una emergencia seria, querrás ir a hospitales privados que son caros. Evita involucrarte en política local. No participes en protestas, no critiques públicamente al gobierno, no te asocies con activistas de oposición. No vale la pena el riesgo si solo estás de visita. En cuanto a lugares específicos, las zonas turísticas son muy seguras. Surf City, La Libertad, la Ruta de las Flores, el lago de Coatepeque, el centro histórico de San Salvador, los parques nacionales, todos son seguros. Hay presencia policial y militar constante. Los hoteles tienen seguridad. Los restaurantes turísticos son seguros. Las playas principales son patrulladas. Si vas a comunidades rurales remotas, investiga antes. Algunas son totalmente seguras, otras pueden tener acceso limitado o requerir permisos. Si vas a visitar barrios marginales donde vive tu familia, ten precaución extra. No por crimen necesariamente, sino porque esos barrios siguen siendo objeto de redadas. Si estás ahí en el momento equivocado, podrías quedar atrapado en un operativo de seguridad. No es común pero ha pasado. En cuanto a transporte, los taxis y Uber son seguros y baratos. El transporte público interurbano ha mejorado mucho. Los buses ya no son extorsionados. Pero siguen siendo incómodos y lentos. Si puedes, renta un carro. Las carreteras principales están en buen estado. Hay menos crimen carretero. Los retenes militares son frecuentes pero rutinarios. Para comunicarte, compra un chip local de teléfono. La cobertura celular es buena en áreas urbanas y turísticas. Wi-Fi está disponible en hoteles, restaurantes, centros comerciales. Las redes sociales funcionan normalmente. No hay censura de Internet como en algunos países autoritarios. Para dinero, El Salvador usa el dólar estadounidense como moneda oficial desde 2001. No necesitas cambiar dinero. Los cajeros automáticos son seguros y están por todos lados. Las tarjetas de crédito se aceptan ampliamente en comercios formales. Siempre lleva algo de efectivo para pequeños comercios y mercados. En cuanto a comida, el riesgo de enfermedades gastrointestinales es moderado. Bebe agua embotellada. Evita hielo en bebidas si no estás seguro de la fuente. Come en restaurantes establecidos. Los puestos callejeros pueden ser deliciosos pero tu estómago podría no estar acostumbrado. Ve introduciéndote gradualmente a la comida local si llevas mucho tiempo fuera. Las pupuserías establecidas son generalmente seguras. Evita mariscos en lugares sin refrigeración adecuada. Para salud, si tienes condiciones médicas crónicas, trae medicamentos suficientes. No todos los medicamentos están disponibles en El Salvador. Si necesitas atención médica, hay buenos hospitales privados en San Salvador como el Hospital de Diagnóstico, Hospital de la Mujer, Hospital Bloom para niños.
Son caros pero buenos. El sistema público es gratuito pero sobresaturado y con recursos limitados. Trae repelente de mosquitos. Hay riesgo de dengue, chikungunya, Zika en zonas tropicales. Usa repelente, ropa que cubra piel, duerme bajo mosquiteros si es necesario. Ahora una reflexión final sobre la pregunta moral detrás de todo esto. ¿Deberías apoyar con tu presencia y tu dinero un régimen que ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos? Es una pregunta que cada quien debe responder según su conciencia. Por un lado, el pueblo salvadoreño no es el gobierno. Visitar El Salvador, gastar dinero ahí, beneficia a salvadoreños comunes y corrientes. Beneficia al vendedor de pupusas, al hotelero, al guía turístico, al artesano. No estás directamente financiando al gobierno. Estás apoyando a la economía local y a tu comunidad. Por otro lado, el turismo exitoso es propaganda para el régimen. Bukele usa las cifras de turismo para validar su modelo. Dice, ven, el mundo nos está visitando, eso prueba que tenemos razón. Tu visita se convierte en una estadística que él usa para legitimarse. Si te incomoda eso, es válido. Algunos activistas de derechos humanos han llamado a boicots turísticos a El Salvador. Otros argumentan que los boicots solo dañan a la población común, no al gobierno. No hay respuesta fácil. Lo que sí puedes hacer es ir con los ojos abiertos. Reconoce tanto los logros en seguridad como las violaciones de derechos humanos. No idealices el modelo. No lo presentes como perfecto. Si hablas con otro sobre tu experiencia, menciona los matices. Di que sí, es seguro, pero también hay un costo que muchos están pagando. Lee los informes de derechos humanos. Infórmate sobre las víctimas del régimen de excepción. Apoya organizaciones que defienden a las víctimas si puedes. Sé un visitante consciente, no solo un turista ingenuo. Y para terminar, quiero ser muy claro con la conclusión. La pregunta, ¿es seguro regresar a El Salvador en 2026? No tiene una respuesta simple de sí o no. Depende de qué signifique seguro para ti. Si significa no ser víctima de crimen violento, entonces sí, es seguro. Si significa vivir en un estado de derecho con garantías constitucionales plenas, entonces no, no lo es. Si significa seguridad física, sí. Si significa seguridad jurídica y política, no. El Salvador en 2026 es un país que ha logrado una transformación extraordinaria en seguridad pública pero a un costo muy alto en términos de derechos humanos y democracia. Es el país más seguro de América Latina pero también uno de los más autoritarios. Puedes regresar y probablemente tendrás una experiencia positiva si eres turista o visitante casual. Verás un país transformado, limpio, ordenado, amigable. Podrás disfrutar de sus bellezas naturales sin miedo. Podrás reconectar con tu familia y tu cultura. Miles lo están haciendo exitosamente. Pero también debes saber que hay un lado oscuro. Que miles de personas están en prisión sin juicio justo. Que cientos han muerto bajo custodia del Estado. Que no hay libertades políticas plenas. Que la concentración de poder es peligrosa. Que el modelo podría no ser sostenible a largo plazo. Cada quien debe decidir si ese trade-off es aceptable. Para muchos salvadoreños que vivieron décadas de terror pandillero, la respuesta es sí, es totalmente aceptable. Prefieren este orden aunque imperfecto que el caos anterior. Para otros, especialmente quienes valoran la democracia y los derechos humanos, la respuesta es no, el costo es demasiado alto. Ambas posturas son comprensibles y legítimas. Lo importante es que tomes tu decisión informada, con todos los datos, con todas las perspectivas. No te dejes llevar solo por la propaganda del gobierno ni solo por las críticas de los activistas. Lee ambos lados. Habla con gente real. Visita si puedes. Forma tu propia opinión. Y si decides regresar, hazlo con precaución, con respeto, con conciencia. Disfruta lo bueno que El Salvador tiene para ofrecer, y son muchas cosas: su gente cálida, su naturaleza hermosa, su comida deliciosa, su cultura rica. Pero también mantén los ojos abiertos a las complejidades y contradicciones. Ese es el Salvador de 2026, complejo, contradictorio, transformado pero problemático, seguro pero autoritario, exitoso pero preocupante. Es tu decisión qué peso darle a cada aspecto. ¿Y tú, qué opinas? ¿Has regresado recientemente a El Salvador o estás considerando hacerlo? ¿Crees que vale la pena el trade-off entre seguridad y derechos humanos? ¿Tienes familia allá y cómo describen ellos la situación? Déjanos tus comentarios. Este es un tema profundamente personal y complejo, y todas las perspectivas son valiosas. Si este análisis te pareció útil y balanceado, dale like y suscríbete al canal. Compártelo con amigos y familiares que estén considerando regresar a El Salvador. La información es poder, y mientras más informadas sean nuestras decisiones, mejor.
Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando los temas más importantes que afectan a El Salvador y a los salvadoreños en todo el mundo.